haciendo el mapa a nivel regional, lo que surge justamente es que esto que llamamos economías populares son una multiplicidad, digamos, de prácticas, de historias, de memorias organizativas y también de formas de ir enfrentando las crisis recurrentes en nuestra región. Claro. Entonces, bueno, tratamos de ir componiendo, digamos, lo que va surgiendo como historia de las economías populares en cada uno de los países, hacer un contrapunto. Surge muchas cosas muy interesantes, digo, de este diálogo y de justamente ir aclarando entre las experiencias, entre con quienes investigamos, bueno, lo que se entiende como repertorio, digamos, de acción de las economías populares, cómo se estructuran como organizaciones políticas, cuáles son sus estrategias de ocupación de los territorios, con qué historias y trayectorias se identifican, qué momentos de visibilidad más pública tienen y qué momentos de repliegue más comunitario otras también ensayan. Es decir, hay lo interesante, lo rico, me parece, del enfoque así a nivel regional es que nos permite tener una mirada más amplia y ir también viendo los horizontes compartidos y también los disímiles entre las experiencias de economía popular. Y poniendo un poco de relieve que la noción misma economía popular es muy amplia porque es a la vez una definición política, es una definición teórica, es una definición que está muy en movimiento, ¿no? Porque refiere justamente a prácticas que están vivas, a prácticas que intersectan un montón de conflictividades y justamente a prácticas que involucran a actores sociales bien disímiles según los territorios. Y digamos, la realidad de la pandemia en estos meses que encuentra las economías populares como, digamos, lugares estratégicos donde la crisis se hace muy fuerte, muy dramática, porque por un lado, obviamente porque son realidades que tienen que ver con un sostenimiento de la vida material colectiva en condiciones precarias en general, claro, o en condiciones de mucho despojo, porque hay, digamos, comunidades más ligadas a trayectorias indígenas campesinas que no son necesariamente precarias en el sentido del trabajo informal, por ejemplo, que es de otras realidades más urbanas, pero sí que están enfrentando, digamos, iniciativas de despojo, de agresión sobre sus territorios y que todo eso se incrementa en este momento de crisis. Entonces, ¿qué pasa hoy con estos territorios que, a diferencia de cómo en general se los suele llamar como periféricos, marginales, incluso improductivos, lo que vemos es que son los territorios centrales de nuestros países, porque son, digamos, las economías populares las que permiten la reproducción de la vida de las mayorías en nuestros países, en las ciudades y también en los territorios campesinos o suburbanos. Entonces, la primera cuestión es decir, ¿qué pasa con estos territorios centrales y estratégicos, que son una de las superficies principales de inscripción de la crisis, pero también que son los lugares donde más se está viendo una invención social, política, comunitaria, de cómo enfrentar la crisis? Hay una cantidad de instancias, digamos, de organización de redes, de ayuda mutua, incluso de articulación con políticas públicas, que es posible porque existe la organización en estas economías populares. También hay mucho que surge en el informe de varios países de las maneras de autogestionar la situación de violencia de género, que es una transversal de que está aumentando en todos los lugares. Entonces, bueno, cómo se están organizando distintas redes, distintos grupos, sobre todo feministas, para esta atención, para esta contención, en un momento en que la emergencia es también habitacional, por el hacinamiento, ¿no? Por el aumento de quienes pagan alquiler, sea en mercado formal o informal, una amenaza de desalojo permanente, y una, digamos, situación global para todos los trabajadores y en particular de las economías populares, de disminución del ingreso abrupto, es decir, de que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Las ferias que se cierran o que no se consume de la misma manera. Al mismo tiempo, ahí damos cuenta de cómo algunas han
tenido la capacidad de reconvertirse muy rápido. Ujú. Cooperativas textiles que empiezan a producir, por ejemplo, insumos, ¿no?, médicos o de Claro, barbijos, barbijos. guantes, ese tipo de cosas. En Colombia hablan ahí unas compañeras de vendedores ambulantes que se reconvierten en desinfectadores Ajá. en la calle, para cuando pasan los autos le tiran desinfección. Es decir, vamos viendo también esas maneras en que tiene de reinventarse, encontrarle la vuelta, ¿no?, para conseguir un ingreso en una situación tan crítica. Pero bueno, la situación es muy crítica, y sobre todo lo que creo que se marca en el informe de manera generalizada es que se sabe que esto va a tener un impacto a futuro muy fundamental, ¿no? La apuesta del informe es eso de presentar una perspectiva regional, de poner en diálogo situaciones distintas, pero que están afrontando, bueno, esta realidad transversal de la pandemia, y, insisto, poner a las economías populares como espacios estratégicos donde se está disputando un poco qué significa atravesar esta crisis.